voy a leer, le lamento, pero trataré por ahí de hacer alguna acotación y me sirve además para ser un poquito más conciso. La verdad es que todos han sido concisos y trataré de seguir esa. Y si no, está él para avisar. Primero, la dicotomía ontológica, para el que no esté muy al tanto o no lo sepa, es la distinción entre es y deber ser, is y ought, que empezó con David Hume, se llama la Hume's Fork. Es esa discusión acerca de los campos positivos y normativos, los hechos y los valores. Lo que sostengo es que durante toda la mitad del siglo pasado, y a partir del clásico artículo de Quine del 1951, Los dogmas del empirismo, ha ido creciendo un ataque filosófico persistente a la dicotomía ontológica. Uno de sus principales voceros de este ataque es sin duda Hilary Putnam, quien ha atacado en diversos trabajos dicha dicotomía como el último de los resabios del positivismo lógico. Putnam, además, en nuestro siglo, ya en el siglo XXI, se ha particularmente interesado en la economía como ciencia, en donde dicha distinción está particularmente vigente entre los practicantes de la disciplina. Todo esto ha generado una serie de acalorados debates cuya característica principal es que han sido entre filósofos de la ciencia y economistas, alineándose los filósofos en contra de la distinción y los economistas a favor de la misma. En este trabajo se intenta una defensa del carácter indispensable de la dicotomía para el ejercicio real de la práctica científica, de cualquier disciplina fáctica. Al mismo tiempo que se reconoce la agudeza filosófica de la crítica de Putnam, por lo que se propone mantener la dicotomía atendiendo a algunos argumentos críticos que debieran tal vez moderarla. En la primera parte entonces presentaré un pequeño resumen de las críticas de Putnam y de su amigo y coautor Vivian Walsh. A continuación, en la segunda sección, presentaré las críticas que generó en los practicantes, representados especialmente por Sir Partha Dasgupta. En la tercera sección analizaré diversos intentos de acercamiento y síntesis en las dos posiciones, bueno, en realidad solamente la de Hugh Lacey, porque no vamos a tener nada de tiempo. Y por último, en la cuarta sección, presentaré mis conclusiones si llegamos a eso. Putnam, lo que propone es revisar extensamente, entonces, estos argumentos, o más o menos extensamente, para que veo. El primer punto que inteligentemente argumenta, basándose en Quine y en el ataque de John Dewey a los dualismos, es que la llamada dicotomía en realidad es una distinción. Es decir, no una dicotomía o un dualismo. El punto es que una dicotomía o dualidad como la formulada resuelve todos los problemas filosóficos, que desde entonces solo tienen que encajar en uno de los dos moldes posibles. En cambio, una distinción tiene grados de aplicación. Y no nos sorprende si alguna vez no se aplica. En el fondo, sostiene Putnam, la distinción es en realidad una tesis, que la ética no es sobre cuestiones de hecho. Putnam argumenta luego que ni el mismo concepto de hecho está claro para el positivismo lógico, y lo hace revisando las posiciones de Rudolf Carnap a lo largo de los años, desde 1928, 1936, 1939, y al mismo tiempo la extrema pobreza de la concepción del lenguaje del positivismo lógico. Lo que observa Putnam, siguiendo a Quine, es que desde el mismo momento en que Carnap abandonó la idea de las oraciones sobre hechos como individualmente capaces de ser confrontadas con la evidencia empírica, lo que era la concepción empirista tradicional, sino que podían incluir términos teóricos relacionándolos con la evidencia empírica a través de las llamadas reglas de correspondencia, todo el argumento acerca de la dicotomía hecho-valor estaba en ruinas. Una de las primeras discusiones es que la distinción original excluía a todos los valores, no solo a los éticos, también excluía a los llamados epistémicos o cognitivos, que autores como Peirce, James y Dewey habían inclusive reconocidos como incluidos. Es decir, valores como coherencia, razonabilidad, simplicidad o la misma belleza han sido definidos por estos filósofos pragmatistas como siempre presentes en la selección misma de hipótesis. Por supuesto, Putnam reconoce la diferencia entre valores cognitivos o epistémicos y valores éticos, pero sostiene que los cognitivos están
enredados, enmarañados, entangled es la palabra en inglés, con los hechos. Como los mismos positivistas lógicos terminaron reconociendo. Como argumenta brillantemente, no es que prefiramos una hipótesis científica porque es descriptivamente correcta, y luego podamos verificar cuán a menudo se da que es coherente, razonable, simple o bella, sino que la preferimos porque tiene esos valores. Putnam resume su postura como dejar de equiparar la descripción a la objetividad. Pero avanza un poco más y sostiene que todos los valores, tanto éticos como estéticos, están entangled con los hechos. Y para ello usa el concepto conocido en la literatura ética de conceptos éticos gruesos, thick, como por ejemplo el clásico ejemplo de la descripción de la palabra cruel. No voy a adentrarme en la discusión, muy interesante si realmente hay conceptos éticos gruesos, puros, o si estos son una combinación desatable o factoriable, si se me permite la expresión, entre descripción y evaluación, que es lo que sostiene, por ejemplo, Richard Hare. En el extremo son conceptos fácticos y no normativos. Luego de criticar a quienes defienden la dicotomía y calificarlos de versiones sofisticadas del fisicalismo, Putnam pasa a mostrarnos su ejemplar de lo que sostiene y que se trata nada más y nada menos que dos trabajos de Sen, de Amartya Sen, en economía. El primer punto que interesa a Putnam es el análisis de Sen de la racionalidad. Y siguiéndolo afirma que ni la consistencia en la elección ni la maximización del interés personal pueden ser definidos como racionalidad. Putnam, por supuesto, considera el enfoque de las capacidades, las capabilities, como un ejemplo de su postura de entanglement, así como la crítica de Sen a la teoría del desarrollo parece confirmarlo. Traduzco como traducción personal. El empobrecimiento de la economía del desarrollo está relacionado con su distanciamiento de la ética y afecta tanto a la economía del desarrollo, estrechando su alcance y su relevancia, como a la economía predictiva, debilitando sus fundamentos de comportamiento. Esta es una cita de Amartya Sen. Aquí Putnam, siguiendo a Walsh, como veremos en el apartado siguiente, Vivian Walsh, sostiene que en realidad la postura de Sen es una reaparición o una reintroducción de la ética en la economía, ya que nacieron unidas en la persona y trabajos de Adam Smith y fueron separados, aunque no deliberadamente, por la tradición de Ricardo. Posteriormente, Putnam analiza la postura de Sen sobre los valores y su famosa clasificación en valores puros e impuros, ¿no? Particularmente la que los divide, como dijimos, en básicos y no básicos, siendo los básicos los independientes de cualquier suposición fáctica, a diferencia de los no básicos. Claramente Sen de alguna manera aporta al entanglement de Putnam desde el otro costado, es decir, de la economía. El ataque posterior a la Value Free Economics. Esto se puede encontrar recopilado en el libro de Walsh y Putnam de 2012. Aquí Putnam, como dijimos, por la influencia de su amigo Walsh, se dirige directamente a la economía como ciencia, y en especial a los trabajos de Sen y de la economía de desarrollo, lo que va a causar la respuesta de Partha Dasgupta, teórico de Cambridge, que responde algo airadamente. Lo más relevante de la disputa es que permitió a Putnam refinar su posición. En sus palabras, he descubierto, y cuando digo que rechazo la dicotomía hecho-valor, habitualmente se me entiende como diciendo que no hay diferencia entre hechos y valores. Dice, nunca dije eso. Sostiene que no es lo que afirma, sino que no hay tal dicotomía, sino una tesis, y que esa tesis es que no hay juicio de valor, ningún juicio de valor afirma un hecho. Y en la misma, tanto el concepto de hecho como de juicio de valor están fatalmente mal, por la herencia del positivismo lógico, que es inusualmente fuerte en economía. El aporte de Walsh. El aporte de Walsh al trabajo conjunto viene desde la historia del pensamiento económico. Concretamente, la idea de Walsh es que la economía, que nació lo dijimos, indisolublemente unida a la ética de Adam Smith, fue gradualmente separada de la misma por una mala interpretación de la postura de Ricardo, que separó lo técnico-económico de Smith de lo ético. No por rechazar este último componente, sino por aceptarlo y darlo por dado, digamos, ¿no? Por eso es que Walsh habla de una segunda fase o era en el resurgimiento de la teoría económica clásica, mientras que la primera tuvo como máximo punto de referencia a Ricardo.
La segunda sería a partir de Amartya Sen y su trabajo en 1987, On Ethics and Economics, y que tiene como referencia a Adam Smith. Dentro de esa fase se ubica, como expresamente lo ha reconocido Sen, su propuesta de la libertad como capacidad a la cual se le reconoce un claro origen en Smith, es por lo menos lo que dice Sen. Posteriormente, Walsh avanza al sostener que el enfoque propuesto por Putnam es fundamental para comprender a Sen y a su propuesta de la libertad como capacidad. Putnam, siguiendo a Walsh, sostiene entonces que se postula una reintroducción de la ética en la economía, iniciada entonces por Sen. Es clave, por supuesto, el concepto de reintroducción, ya que no se trata de una novedad, sino de un regreso. Vamos a ver la respuesta de Dasgupta. Si había alguien que Putnam y Walsh creían tener de su lado en esta discusión, si se me permite el término, era un economista como Partha Dasgupta, muy interesado en cuestiones éticas y volcado en lo económico a la medición del bienestar y de la pobreza, y a la relación entre el bienestar y el cuidado del medio ambiente. Por eso se sorprendieron, y eso por lo menos eso manifiestan, cuando lo que publicó Dasgupta en 2005 enunció una hipótesis sumamente fuerte, que es que en los debates profesionales sobre políticas sociales los economistas hablan y escriben como si coincidieran en los valores pero difirieran sobre sus lecturas de los hechos. Dasgupta sostiene que lo que Sen presentó fue, a lo sumo, una caricatura de la economía moderna. En general, lo que sostiene Dasgupta es que el aporte ético de Aristóteles a Adam Smith, que puede ser muy relevante dependiendo de la cuestión, es siempre a modo de preludio. Al respecto, es muy interesante notar que Dasgupta sostiene que el carácter poco relevante que la mayoría de los economistas otorga a las cuestiones éticas está inspirado por las posturas que tratan de mostrar ciertas ligaciones indisolubles entre ética y economía. Y los diferencia de Rawls, de John Rawls, ¿no?, que no lo hizo, y por eso sostiene ha sido tratado mucho más seriamente por los economistas. Pero Dasgupta reflejó bastante bien el ánimo, creo yo, de los practicantes cuando escribió. Tradujo también. Acá estoy, habiendo tratado a lo largo de toda mi vida académica de descubrir y analizar los fenómenos sociales y de arribar a prescripciones de política económica, aprendiendo métodos y técnicas desde disciplinas aliadas para tratar de hacer eso. Solamente para ser tratado no mejor que un oaf in clodhoppers, que yo creo que podría ser traducido como un palurdo o como un estúpido en chancletas. No hay otra manera de traducirlo a esto. Lo cito en inglés, oaf in clodhoppers. Es fuerte, como ustedes verán. Bueno, finalmente sostiene que no ha sido una ética defectuosa la que impidió a los economistas encontrar salidas garantizadas de la pobreza. Han sido precisamente consideraciones éticas las que impulsaron a muchos economistas a dedicarse al tema. El problema fundamental que apareció en el análisis son las limitaciones de nuestro entendimiento sobre la forma en la que las familias, las empresas y las agencias gubernamentales reaccionan frente a las señales económicas. Bien, y en un ejemplo delicioso cita dos reportes del Banco Mundial del mismo año en el que se recomiendan dos políticas opuestas. En relación a la desnutrición en los países pobres, intervenciones para acelerar y no intervención. Bueno, termino entonces, ya que queda poco, con la conclusión. Dejemos a Lacey de lado. La separación entre hechos y valores sigue siendo en el siglo XXI, a mi juicio, indispensable para los científicos practicantes de las ciencias fácticas, que creen estar describiendo el mundo, o al menos una parte o mecanismo del mismo con su disciplina. La crítica de Putnam y Walsh es pertinente y útil para morigerar los excesos. Parece claro que no se trata de una dicotomía y que en los límites se borronea la distinción. Pero en mi opinión no se puede, por problemas en los límites, eliminar la distinción. Creo además que se trata de otra edición del antiguo problema entre filósofos de la ciencia y científicos practicantes de una disciplina, lo que a mi juicio queda en evidencia especialmente en la discusión Putnam-Walsh con Dasgupta. La distinción es imprescindible para el progreso científico, para la existencia misma de la ciencia fáctica. No obstante, es sin duda un aporte valioso de Putnam y Walsh. Los científicos deben tomar en cuenta que no se trata de una dicotomía natural, ni mucho menos, que es por el contrario una distinción problemática, enfática, y repetidamente Putnam y Walsh niegan que su hipótesis
signifique que son lo mismo hechos que valores, sino que están, como dije, entrelazados o entangled. Considero también que es equivocada la concepción de Putnam y de Walsh, que la dicotomía es un residuo de positivismo lógico. O tal vez lo sea. Pero eso se debe no a una falta de actualización de los científicos acerca de discusiones filosóficas, sino que el positivismo lógico y sus sucesores comprendieron más acabadamente la práctica científica. Por eso que creo que el camino de Hugh Lacey puede ser fructífero. Bueno, no lo dije el camino de Hugh Lacey, pero bueno. La filosofía de la ciencia puede colaborar, entonces, en elucidar algunos de estos problemas. Nada más. Muy bien, un aplauso. Bien, tenemos tiempo para dos preguntas rápidas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tenemos todavía un par de minutos, no sé si querés. No, ninguna. He sido tan poco claro. O quedó demasiado claro, tal vez. Bueno, si están de acuerdo, mejor, si no, Sí, no claro. hay problema. Bueno, un aplauso y pasamos al siguiente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Rafael.